capítulo que sigue, entonces, después de trastornos hemodinámicos, es trastornos genéticos. Como ustedes saben, la secuenciación completa de nuestro genoma sucedió en el año 2003. En este año se logró la secuenciación en base a múltiples laboratorios que trabajaron de forma asociada y cada laboratorio se encargaba de zonas particulares de nuestro genoma. Aproximadamente del 100% del genoma, solamente 1.5% codifica proteínas, lo que constituye la codificación de alrededor de 20.000 genes. Pero 20.000 genes podríamos pensar que se traduce en 20.000 proteínas, pero en realidad hay un número mucho mayor de proteínas debido al splicing alternativo y a las isoformas de proteínas. Las funciones que no codifican proteínas, o sea, las zonas del genoma que no corresponden a genes. Estas zonas pueden encargarse de la regulación de la expresión genética. Aquí tenemos las regiones promotoras, las regiones intensificadoras y silenciadoras, lo que se llama en inglés enhancers y silencers, son zonas especiales del genoma para la unión de factores de transcripción. También se tienen regiones de unión a factores que organizan la cromatina. Dentro de las regiones no codificantes se encuentran las zonas que codifican RNA reguladores. Los principales tipos de RNA reguladores se refieren a reguladores de la traducción, fundamentalmente. Se encuentran los microRNAs no codificantes. Nosotros ya hemos visto o hemos recordado de microRNAs no codificantes, alrededor de 22 nucleótidos, son muy pequeñitos. Tienen importancia en cáncer, y RNAs largos no codificantes. Los dos son en realidad no codificantes y los dos son reguladores. Solamente la diferencia es el tamaño. Y los microRNAs no codificantes tienen una mayor importancia en cáncer, por eso los tratamos en el capítulo del neoplasia. Tenemos los elementos móviles de nuestro genoma, son los transposones, y los extremos y las partes centrales, que tampoco codifican genes, por lo menos y centrómeros. La variabilidad genética del DNA codificador. Aproximadamente el 0.5% de nuestro genoma es variable. O sea, tenemos diferencias entre las personas, siendo todas las personas normales. Son diferencias genéticas entre personas normales en relación a genes, o sea, segmentos de DNA que codifican proteínas. Dentro de las variaciones más conocidas, tenemos el polimorfismo de un solo nucleótido. También se le dice SNPs. Las siglas vienen del inglés y significan lo mismo. SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido. Quiere decir que la diferencia es un solo nucleótido. Variaciones en el número de copias. Estas son variaciones en el DNA codificador, pero también pueden encontrarse el mismo tipo de variaciones en el DNA no codificador. Vamos a ver un ejemplo de polimorfismo de un solo nucleótido. Generalmente son bialélicos. Ejemplo, dos fragmentos de DNA de individuos diferentes, pero las dos personas son normales. En algún gen pueden tener una secuencia similar o una secuencia igual, salvo en un nucleótido. Una de las personas tiene C, citosina, y la otra persona tiene T, timina. Esa es ya una diferencia. Las dos personas son normales,
lo más probable es que la proteína que esté codificada por este gen sea normal en las dos personas, pero hay una variación entre personas siendo las dos personas normales. Es lo que se denomina polimorfismos de un solo nucleótido. Los alelos, entonces, en este caso, son el C, el alelo C y el alelo T, porque en este nucleótido está la diferencia. Los polimorfismos de un solo nucleótido pueden influir en la susceptibilidad a enfermedades, respuesta a patógenos químicos y drogas. Es decir, basta que haya una diferencia de un solo nucleótido entre dos personas y estas dos personas, siendo normales, pueden tener diferente susceptibilidad a enfermedades. Respuesta a patógenos químicos y drogas quiere decir que, siendo una diferencia que pareciera que no tuviera importancia, en realidad tiene influencia. Los polimorfismos de un solo nucleótido también pueden ser útiles como marcadores de ligamiento en las diferentes enfermedades. Las personas dentro de una misma familia que tienen una enfermedad poseen un determinado SNP y las personas que no lo poseen portan el otro alelo. Entonces, esta diferencia puede utilizarse en algunos casos cuando se logra descubrir. Se ha logrado descubrir en algunas enfermedades genéticas. Se usa como marcador de ligamiento. Otro ejemplo de influencia. Determinados polimorfismos del gen que codifica angiotensinógeno están asociados a variaciones en las presiones arteriales en reposo, a predisposición a hipertensión. Una diferencia en un solo nucleótido pareciera que no tuviera importancia, hace que una determinada persona con uno de los alelos tenga una predisposición a hipertensión. Entonces, hay una influencia que cada vez se va conociendo en relación a un mayor número de polimorfismos. Otra variación en nuestro genoma. Sigo hablando de genoma normal, o sea, de genes normales y de personas normales, no de enfermedades genéticas. Variaciones en el número de copias. Hablamos de un segmento de ADN igual o mayor a kilobase, a una kilobase, o sea, a 1000 bases. Puede llegar a ser un gen completo, inclusive. Puede ser mayor a un kilobase, cuyo número de copias es variable si se compara con un genoma de referencia. O sea, determinado segmento del DNA se repite varias veces en nuestro genoma. Y su contribución a la enfermedad humana está en estudio. Nosotros ya hemos hablado de variación en el número de copias cuando hablamos de la amplificación genética. Ya hemos hablado de esto en el capítulo de neoplasias, por ejemplo, para el caso de neuroblastoma. Y hablamos de amplificación. Para el genoma normal se habla de variaciones, ¿no? Porque estamos hablando de personas normales, no estamos hablando de genes de una célula neoplásica. Por lo tanto, no se conoce la contribución a la enfermedad humana. De todas maneras, ustedes seguramente ya han visto la contribución de esta variación en relación a la identificación de personas. Eso sí deben haberlo visto. Y se llama huellas digitales del DNA. Estudia avances moleculares de la enfermedad humana. En este caso se trata de identificación de anomalías genéticas causantes de enfermedades. En lo que se refiere a polimorfismos en el número de copias y de un solo nucleótido, hablamos de personas normales. Ahora ya pasamos a hablar de enfermedades genéticas. Tenemos dos métodos fundamentales para el estudio de enfermedades genéticas: la clonación funcional y la clonación posicional.
Clonación funcional. En este caso, es necesario conocer la proteína que causa la enfermedad. Nosotros partimos de una enfermedad en la que conocemos la proteína que es anormal. O sea, no se parte de cero, sino se parte de el conocimiento de la proteína normal. La proteína tiene que ser secuenciada, pero como es proteína, estamos hablando de la secuencia de aminoácidos. A partir de la secuencia de aminoácidos se deduce la secuencia del RNA maduro. El RNA maduro sabemos que es el RNA que está listo para la traducción. Pero a partir del RNA maduro tenemos que identificar la secuencia del RNA inmaduro, o sea, del RNA tal como se transcribe, que se denomina RNA heterogéneo nuclear. El RNA maduro, RNA mensajero maduro, solo contiene exones empalmados. El DNA total, o sea, cuando hablamos del RNA heterogéneo nuclear y cuando hablamos de todo el gen completo, tenemos que decir que existen intrones, exones, secuencias reguladoras y espaciadoras. Entonces, a partir del RNA maduro, RNA mensajero maduro, se tiene que deducir o identificar la secuencia del RNA tal como se transcribe y del DNA tal como modifica el gen. Entonces, se tiene que identificar la secuencia completa del DNA. A partir de ahí se le amplifica y se buscan las mutaciones. Tenemos entonces un esquema con la clonación funcional. Decíamos que conocemos la enfermedad, conocemos las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero también conocemos la proteína causal. Y termina el proceso, digamos, el estudio con la clonación del gen, la amplificación y la identificación de todas las mutaciones. Pasamos al tema de clonación posicional. En este caso, no se conoce la proteína anormal causante de la enfermedad. Entonces, es mucho más difícil la clonación posicional, porque conocemos la enfermedad, conocemos el cuadro clínico de la enfermedad, pero no sabemos cuál es la proteína anormal que causa la enfermedad. Pero se logra adscribir la enfermedad a un determinado sitio cromosómico. Para eso utilizamos el análisis de ligamientos. Para el análisis de ligamientos se utilizan genes marcadores o secuencias genéticas marcadoras. Se coheredan con la enfermedad. Los enfermos tienen dichas secuencias y los familiares sanos no tienen dichas secuencias, pero se conoce la zona donde está el gen marcador. Por lo tanto, se tiene una idea vaga de qué cromosoma puede estar el gen que codifica la proteína anormal. Pero estamos hablando de cromosomas, es decir, de fragmentos de DNA sumamente grandes. Por eso es tan difícil el método de la clonación posicional. Entonces, los genes o secuencias marcadoras deben tener una ubicación conocida en cromosomas. Se asume que el gen responsable de la enfermedad se ubica cerca del marcador. Entonces, tenemos una zona grande de un determinado cromosoma y se asume que ahí está el gen, aunque no sepamos qué gen es. Tampoco sabemos qué proteína codifica ese gen. Y tenemos una idea de dónde se ubica en base a análisis de ligamientos con genes o secuencias marcadas. Pero la ubicación cromosómica es muy grande y codifica varias proteínas. Todas esas proteínas tienen que ser sintetizadas para su estudio. Es un trabajo sumamente grande cuando uno se aproxima a el descubrimiento del gen de una enfermedad sin conocer la proteína anormal. Todas las proteínas codificadas en la región cromosómica estudiada se llaman proteínas candidatas. Son candidatas a ser la proteína que causa la enfermedad. Todas las proteínas deben investigarse para conocer su función.
Entonces, en base a la secuencia de aminoácidos y a la estructura bioquímica que se puede deducir en base a la secuencia de aminoácidos, se deduce la función. Entonces, alguna de estas proteínas debe corresponder a la proteína responsable de la enfermedad. En base a una función probable, se tiene que deducir que proteína podría causar la enfermedad. Tenemos acá la clonación posicional que requiere un mapeo de una zona cromosómica en la cual debe ubicarse el gen causante. Ya hemos dicho que el estudio se hace en base al análisis de ligamentos y se identifica genes candidatos. Estos genes codifican proteínas candidatas. Son varias. Entonces, proteína que causa la enfermedad hay que escoger entre varias proteínas que están en la misma zona y en base a una función probable deducida según la estructura bioquímica, se deduce al mismo tiempo la proteína que causa la enfermedad. Vamos a ver ahora algunas utilidades de la ingeniería genética que ustedes también han estudiado en biología molecular. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido. Ejemplo, receptor del factor de necrosis tumoral. Se puede obtener mediante ingeniería genética grandes cantidades de este receptor y se utiliza como fármaco. Se usa para el tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, grandes cantidades de receptor del factor de necrosis tumoral se usan, repito, para el tratamiento de la artritis reumatoide. Evidentemente, ¿para qué servirá? Para el bloqueo de una citoquina inflamatoria muy importante, que es el factor de necrosis tumoral, lo que conlleva a un alivio de la inflamación de la artritis reumatoide. Tenemos también que por ingeniería genética se pueden fabricar cantidades muy grandes de eritropoyetina para tratamiento. ¿Qué pacientes necesitan que se les esté aplicando cada cierto tiempo, por ejemplo, de manera mensual, eritropoyetina? Tenemos a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Son pacientes que tienen anemia, una anemia crónica. Y por el mal funcionamiento del riñón. En el riñón se sintetiza eritropoyetina. Y estos pacientes pues logran un alivio de la anemia, pero es una eritropoyetina producida en grandes cantidades mediante ingeniería genética. En lo que se refiere a otro aspecto de la ingeniería genética, que es la terapia genética. Inserción de genes normales en células humanas. Producción de los RNAs mensajeros correspondientes. Y síntesis de la versión normal de la proteína mutada o ausente. Una aplicación. Tiene que ser parte de la terapia genética. Tiene una serie de dificultades. Los vectores son difíciles de encontrar. Se tiene preferencia por los vectores virales, pero se ha encontrado pues una serie de desventajas con el uso de vectores virales. Entonces, en la actualidad se siguen investigando los mejores vectores para la terapia genética. Ejemplo, inserción del gen de adenosín desaminasa normal en células madre de la médula ósea. Nosotros recordamos en qué enfermedad hay una deficiencia de la enzima adenosín desaminasa. Una de las formas de la inmunodeficiencia combinada grave, eso ya lo hemos visto. Las personas, entonces, tienen alguna mutación inactivadora. Nacen con alguna mutación inactivadora, por lo tanto, se les puede insertar un gen normal de la enzima. Si la fabrican, si empiezan a fabricarla, evidentemente, eso mismo es un alivio de su enfermedad. Una forma de terapia genética. También se utiliza la ingeniería genética y la biología molecular
para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y genéticas. Se usan sondas genéticas que hibridizan con DNA de algún agente infeccioso o de algún gen anormal. Una sonda genética es un fragmento de DNA que tiene una secuencia conocida y que hibridiza con genes que interesan investigar. Entonces, se tienen sondas genéticas para cada tipo de investigación que se quiera hacer. Por ejemplo, se puede querer investigar diferentes agentes infecciosos. Entonces, se dispone de toda una gama de sondas genéticas que ya están producidas de manera comercial, listas para el uso. Se detecta la hibridización. Para el caso de agente infeccioso, si hay hibridización con alguna sonda genética en algún material biológico de nuestro cuerpo, por ejemplo, sangre, nos pueden extraer sangre, y se prueba la sonda genética con una muestra que nos pertenece. Si hay hibridización, quiere decir que en nuestra sangre hay DNA del agente infeccioso que se está investigando, lo que significa que tenemos la infección. Entonces, se utiliza para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y también si hay hibridización con una determinada sonda genética que tenga una secuencia de algún gen anormal y hay hibridización, quiere decir con alguna muestra de cualquier paciente, quiere decir que ese paciente es portador del gen anormal. Repito, porque hubo la hibridización. Pasamos al tema de mutaciones. Ya ustedes saben muy bien lo que son mutaciones, son cambios permanentes del DNA. Las mutaciones pueden ser de varios tipos. Hay toda una gama de mutaciones. Tenemos, por ejemplo, las mutaciones genómicas. Pérdida o ganancia de cromosomas enteros. Ustedes conocen varios ejemplos. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Se gana un cromosoma completo. Es bastante información genética. Bastante cantidad de DNA cabe en un cromosoma. Es una mutación sumamente grande. En el síndrome de Down se gana un cromosoma 21. Síndrome de Klinefelter se gana un cromosoma X. Es una mutación sumamente grande, es un cromosoma completo. Tenemos también síndrome de Turner, se pierde un cromosoma X. Entonces, también es una mutación genómica. Se pierde gran cantidad de DNA que puede caber en cromosoma X. Mutaciones cromosómicas. Alteraciones estructurales visibles por citogenética. Solo por citogenética. O sea, translocaciones, inserciones, deleciones e inversiones de segmentos grandes de un cromosoma. En este caso, las mutaciones son un poco más pequeñas. No son cromosomas completos, pero siguen siendo mutaciones de fragmentos grandes de DNA. De tal manera que se pueden observar mediante citogenética. Es decir, mediante el cariotipo. Ustedes recuerdan. Mutaciones génicas afectan genes particulares. En este caso, las diferencias en relación al gen normal son muy pequeñas. Entonces, se detectan por medio de biología molecular, la secuenciación y técnicas de biología molecular. Pueden existir deleciones totales o parciales de un gen. De todas maneras, un gen es un segmento sumamente pequeño del DNA. No se puede ubicar fácilmente la zona en el cariotipo. No se puede identificar exactamente dónde queda el gen mediante el cariotipo. Se puede utilizar otras técnicas que también seguramente las conocen, como la hibridización fluorescente in situ. Pero, repito, el cariotipo viene a ser una técnica que solo detecta cambios muy grandes. También el gen puede tener inserciones de segmentos de diferentes tamaños. Mutaciones puntuales. En secuencias de codificación. Acá se refiere a mutaciones de un solo nucleótido, cambios de un solo nucleótido
o cambios de pocos nucleótidos. Uno o algunos más. 2, 3, 4, pero no demasiados. Evidentemente, puntual se refiere a cambios de un solo nucleótido. Pero también están dentro de este grupo unas mutaciones un poquito más grandes. Las mutaciones en las secuencias de codificación pueden dar lugar a cambio de un aminoácido por otro. Entonces, la secuencia cambia en un solo aminoácido, solo por cambiar un nucleótido. Cambia el aminoácido. Entonces, la proteína tiene una diferencia muy pequeña. La proteína es igual en todo, salvo en un aminoácido. Pero a veces el cambio de un nucleótido da lugar al mismo aminoácido. Porque nosotros sabemos que en el código genético hay tripletes que codifican el mismo aminoácido. Eso se llama degeneración del código genético y ya ustedes han estudiado esto. En estos casos, la diferencia está en el tercer nucleótido. El tercer nucleótido puede variar y la codificación corresponde al mismo aminoácido. Algunas veces, otras veces el aminoácido cambia. No da lugar al cambio de aminoácido, se llaman mutaciones silentes. No tiene ningún efecto, porque el aminoácido no ha cambiado. Pero a veces la mutación da lugar a cambio del aminoácido. Se llaman mutaciones de sentido equivocado. Las mutaciones silentes y las de sentido equivocado con cambio de aminoácido, pero bioquímicamente similar a la anterior, se llaman mutaciones conservadoras. Entonces, puede cambiar un aminoácido, pero si el aminoácido es bioquímicamente similar al que estuvo previamente, entonces la función de la proteína no se altera. Se llama mutación conservadora. Entonces, puede cambiar el aminoácido, pero la proteína puede mantener su función. Ahora, tenemos acá una mutación puntual, un ejemplo de mutación puntual con cambio de un aminoácido por otro, pero en este caso el cambio de un solo nucleótido da lugar a una enfermedad. Entonces, no sería una mutación conservadora. Ejemplo, anemia de células falciformes. Repito, en este caso, la mutación es puntual, pero no es conservadora, porque da enfermedad. Decíamos que si el cambio de aminoácido no da lugar a ninguna enfermedad, la proteína sigue funcionando normal, la mutación le decimos conservadora. Por ejemplo, en el gen de la beta-globina, ¿no? Tenemos en el DNA el codón, que da lugar al ácido glutámico. ¿No? Ese es en el DNA. Entonces, el triplete es citosina, timina, citosina. Pero, ¿qué pasa en el RNA mensajero? Hay una complementariedad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sería, lo complementario sería guanina, adenina, guanina. Es el complementario de citosina, timina, citosina. Y el aminoácido es ácido glutámico. Pero se cambia T por A. ¿No? Es el único cambio, nada más. Timina por adenina, nada más. El nuevo codón. Citosina, adenina, citosina. El RNA mensajero. Guanina, uracilo, porque ya sabemos que en el RNA mensajero las timinas se reemplazan por uracilo, ¿no? Entonces, en el RNA mensajero sería guanina, uracilo, guanina. Pero ya este codón codifica un aminoácido diferente, valina, que da lugar a una alteración en la función de la proteína. La proteína ya no funciona bien, da lugar a la enfermedad. Entonces, el nuevo aminoácido es valina y es una mutación no conservadora. La cadena de la beta-globina, que tiene el cambio de ácido glutámico por valina, queda predispuesta a cristalizar en un ambiente hipóxico.
los hematíes toman forma de Gauss. La cadena de beta-globina cristalizada se torna en una especie de fibra rígida que deforma el hematíe. Entonces, el hematíe adquiere la forma de una media luna alargada que se atasca en vasos sanguíneos muy pequeñitos tipo capilar, dando lugar a obstrucción y a hipoxia. También puede dar lugar a episodios de trombosis, pero fundamentalmente obstrucción e hipoxia. Esta cristalización no pasaría si el sexto aminoácido fuera ácido glutámico. Si el sexto aminoácido fuera ácido glutámico, la cadena de beta-globina sería normal y la persona sería sana. Mutaciones sin sentido. Hemos hablado de mutaciones con sentido equivocado, que cambien los aminoácidos. Vamos a hablar de mutaciones sin sentido. En estos casos, la mutación hace que aparezca un codón de terminación. En el RNA mensajero, los codones de terminación son uracilo, adenina, adenina, uracilo, guanina, adenina y uracilo, adenina, guanina. Son los tres codones de terminación y estos codones no codifican ningún aminoácido, como ustedes recuerdan. Simplemente significan que para la síntesis proteica. Ahora, en el DNA, pues tiene que ser ATT, adenina, timina, timina, adenina, citosina, timina y adenina, timina, citosina. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen estos tres codones? Por una mutación. Entonces, se sintetiza un péptido muy corto, ¿no? Por ejemplo, la proteína puede tener 200 aminoácidos, pero la mutación sucede en algún aminoácido temprano, por ejemplo, en el codón del aminoácido 36, 38, o sea, un poco temprano. Entonces, el péptido será de 36 aminoácidos, 38 aminoácidos, cuando lo normal debería ser 200, 300, según sea el caso. Entonces, estos péptidos demasiado cortos son degradados rápidamente y no sirven para nada. No puede cumplir jamás la función de la proteína verdadera, que es mucho más larga. Ejemplo, talasemias. En estos casos, entonces, falta una determinada cadena de globina, porque en el gen de una determinada cadena de globina hubo una mutación puntual que dio lugar a que aparezca un codón de terminación. Entonces, tenemos acá el caso de la talasemia beta 0. ¿No? El gen que sufre la mutación es el gen de la beta-globina. Y acá tenemos RNA mensajero. Tenemos entonces aminoácido 38 en la treonina, aminoácido 39, glicina, aminoácido 40, arginina, con su codón, ¿no? Con su triplete. No hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa en el codón del aminoácido 39? Citosina, adenina, guanina. Entonces, hay un cambio por uracilo. Uracilo, adenina, guanina. Esta es la mutación. Un solo nucleótido, una sola base, nada. Y sin embargo, apareció un codón de parada. Quiere decir que la beta-globina, que es una proteína larga, una proteína grande, se sintetiza como una proteína solo de 39 aminoácidos, lo cual es muy pequeñito. Y la persona prácticamente no tiene cadenas de beta-globina porque estos péptidos de 39 aminoácidos o 38 aminoácidos se degradan rápidamente y no sirven para nada. Mutaciones con desplazamiento del marco de lectura. Se insertan o delecionan uno o más nucleótidos. Pueden cambiar toda la secuencia de aminoácidos con diversas alteraciones en la función de la proteína. Entonces, evidentemente, si toda la secuencia de aminoácidos cambia, la proteína no va a servir. Evidentemente. Vamos a ver
un ejemplo de un cambio, pero que es un cambio que sucede en la naturaleza, o sea, no da lugar a una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en el locus ABO? Por ejemplo, tenemos, o sea, de los grupos sanguíneos, ¿no? A, B, O. Tenemos el alelo A. Estos alelos A, B, O corresponden a un gen que codifica una glucosiltransferasa. Entonces, es una enzima en realidad de la que depende el grupo sanguíneo que tengamos. Y tenemos que el alelo A tiene una determinada secuencia. Entonces tenemos leucina, valina, treonina, prolina. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una deleción solamente de la guanina? Nada más. Se pierde la guanina. Eso es una deleción. Ustedes saben, la pérdida de un nucleótido o un grupo de nucleótidos. Entonces, ¿cuál sería el nuevo triplete? El nuevo triplete sería guanina, timina, adenina, porque esto se ha perdido, pasa para acá. Tenemos guanina, timina, adenina. Pero este otro triplete también codifica valina. O sea, GTG significa valina. GTA también codifica valina. Sin embargo, el siguiente aminoácido ya es diferente. El siguiente aminoácido ya no es ni treonina, no es treonina, ya sería prolina. El siguiente aminoácido, leucina, y así. Todo cambia. Entonces se altera el marco de lectura, pero este es un ejemplo fisiológico, porque el alelo O es normal y el alelo A es también normal en la especie humana. Simplemente estoy ejemplificando un cambio. Es el ejemplo de un cambio, nada más. ¿No? Pero evidentemente va a haber otros cambios que sí van a dar enfermedades. Es el caso de la enfermedad de Tay-Sachs. La alteración es en el gen de la enzima exoxaminidasa A. Entonces, esta enzima se encuentra mutada. Se insertan 4 nucleótidos. Entonces, tenemos lo normal. Arginina, isoleucina, serina, tirosina, glicina, prolina, paragina, etc. Entonces, es la proteína normal con su secuencia. Pero a este nivel se insertan estos 4 nucleótidos. Por lo tanto, por ejemplo, este aminoácido, el codón de este aminoácido es TCC. Y el nuevo codón tendría que ser TCT. Pero los dos codifican serina. Entonces, aunque hay diferencia en el tercer nucleótido, el aminoácido es el mismo. Sin embargo, el siguiente aminoácido viene a ser isoleucina. Y tenemos que esta C tiene que formar un codón con TA. Entonces tenemos CTA, que ya codifica leucina. El aminoácido que seguía era tirosina. Entonces, toda la secuencia cambia hasta que por este tipo de corridas en el marco de lectura aparece de pronto codón de parada, ¿no? Y este codón de parada va a dar lugar pues, a que la proteína sea sumamente corta, a que la enzima sea sumamente corta, ¿no? Acá tendría que ser uracilo, no UGA, en lugar de la timina. Estamos hablando de RNA mensajero. Es un codón de parada. Entonces, la enzima exosaminidasa viene a ser muy cortita, muy pequeñita. Se degrada y el paciente es como si no tuviera la enzima. ¿Cuál es el problema? Cuando es homocigote. Como vamos a ver, ustedes saben también. El problema es cuando es homocigote. Y ahí está enfermo. Tenemos el caso de la fibrosis quística, de lesión delta F508. ¿No? Hay una delesión. Bueno, delta viene del alfabeto griego y se pone delta por delesión. F de fenilalanina y 508 del aminoácido que está delesionado. Solo le falta un aminoácido. Entonces, el marco de lectura no se altera. Simplemente
que la proteína tiene un aminoácido menos en la posición 508. Ese solo aminoácido hace que la proteína no funcione bien y la persona tenga la enfermedad. Entonces, el cambio parece pequeño. No aparece con dónde parar, simplemente un aminoácido menos y ya la persona está enferma. Hay una diferencia en la proteína. Vamos a ver después, seguramente ustedes saben que en el caso de la fibrosis quística es un regulador transmembrana de la conductancia, ¿no? Es un canal de iones, de iones cloro. La nueva proteína es incapaz de cumplir sus funciones, aunque le falte solamente un aminoácido. Las mutaciones pueden suceder en secuencias no codificadores. Por ejemplo, en intrones, promotores y reguladores, como por ejemplo intensificadores y silenciadores. Se altera la tasa de transcripción y la cantidad de moléculas que se sintetizan de una determinada proteína. O sea, la proteína tiene una secuencia normal, tiene un tamaño normal. Lo que cambia es la cantidad de proteína. En algunos casos, la disminución en la cantidad de una determinada proteína es suficiente para dar enfermedad. Eso sucede en algunos casos. No siempre, pero sucede en algunos tipos de enfermedades. Mutaciones en secuencia. Bueno, continuamos con eso. Tenemos que recordar que los factores de transcripción se unen a reguladores y a promotores, ¿no? Ya sabemos lo que son factores de transcripción, ¿no? Son proteínas que se unen al DNA a determinadas zonas del DNA para estimular o bloquear la transcripción. Ahora, la maquinaria transcripcional, o sea, todo el complejo de la RNA polimerasa, se une básicamente a promotores, Pero los factores de transcripción se pueden unir a reguladores y a promotores. Tenemos también mutaciones en intrones. Los intrones son secuencias no codificadoras, ¿no? Ustedes saben muy bien. Los intrones desaparecen del RNA mensajero cuando maduran. Entonces, los intrones no están presentes durante la traducción. Pero las mutaciones en los intrones no están en el RNA maduro listo para traducirse, pero sí están en el gen. Y las mutaciones están en el gen, pero en zonas no codificadoras, ¿no? Dan lugar a cortes y empalmes alterados, lo cual también puede influir en el tipo de proteína que se va a sintetizar, también en la cantidad. Bueno, la herencia mendeliana, ustedes ya la saben, ya la han estudiado antes. Vamos a brindar solamente algunos conceptos de refuerzo para recordar algunos conceptos relacionados con herencia mendeliana. Los genes que siguen las leyes de Mendel son o mejor dicho, los rasgos que siguen las leyes de Mendel son los que dependen de genes únicos, ¿no? Y ustedes saben que el tipo de herencia, según las leyes de Mendel, puede ser autosómica o ligada al sexo. Lo repito, se refiere a rasgos o a enfermedades también, que dependen de genes únicos. O sea, un solo gen que esté normal, ya hay una enfermedad. En esos casos, sí, la forma de herencia de la enfermedad sigue las leyes de Mendel. La expresión genética puede ser dominante, recesiva o codominante. Ejemplos de codominancia: antígenos de grupos sanguíneos. Se expresan los dos alelos. Ustedes saben que eso es codominancia. También tenemos los alelos del MHC. Los dos alelos se expresan en todos los locus. Por ejemplo, MHC, la clase 1, tiene los locus A, B y C. En todos estos locus se expresan tanto los alelos del padre como los alelos de la madre. Ya sabemos dónde se expresan las MHC. Y lo mismo MHC de la clase 2, ¿no? De P, de Q, de R. También
los alelos se expresan en las membranas celulares de las células que correspondan, pero se expresan los dos alelos. Los términos dominante o recesivo no son absolutos. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la persona que tenga, que sea heterocigote para un gen recesivo que causa la enfermedad, no es 100% normal. Cuando, según las leyes de Mendel, nosotros podríamos pensar que es 100% normal, pero en la práctica no lo es. Ejemplo, anemia de células falciformes, drepanocitosis. Sabemos muy bien que se transmite por medio de una herencia autosómica recesiva, ¿no? Esto ya está bien definido, herencia autosómica recesiva para la anemia de células falciformes. Bueno, la mutación, ya la hemos visto, beta-globina, acabamos de ver. Se cambia el ácido glutámico por valina en el aminoácido 6. La beta-globina tiene su gen en el cromosoma 11. El alelo mutado es solamente y completamente recesivo porque el heterocigote siempre tiene moléculas de hemoglobina anormal, alrededor del 40%, y el resto es hemoglobina normal. Si el término de heterocigote fuera absoluto y la enfermedad se transmite de manera autosómica recesiva, nosotros esperaríamos que el heterocigote tenga el 100% de las moléculas de hemoglobina normal. Nosotros esperaríamos eso, si el término fuera absoluto, pero no. El heterocigote tiene un 40% de moléculas de hemoglobina anormal, 60% de hemoglobina normal. Entonces, el heterocigote solo tiene manifestaciones de la enfermedad cuando se expone a hipoxia o a deshidratación severa. Entonces, en ese caso, se produce ya el cambio de forma de las moléculas de hemoglobina anormales. Ya hemos dicho que adoptan una forma fibrilar rígida y el hematille adopta la forma de una media luna. Entonces, el heterocigote de manera normal, por ejemplo, hipoxia. ¿Dónde puede haber hipoxia? En la altura. Entonces, el heterocigote puede viajar a una zona de altura y va a sufrir un episodio asociado a la anemia falciforme. Y también si sufre deshidratación severa. ¿Qué pasa si el heterocigote vive en un ambiente con oxigenación normal? Por ejemplo, a nivel del mar, ¿no? Que es la presión máxima de oxígeno. No va a tener mayor problema. No va a presentar la enfermedad, no va a tener ninguna molestia. Cosa que puede pasar cuando sube a la altura, ¿no? Y también cuando tiene deshidratación severa. ¿Qué pasa con el homocigote? El homocigote tiene el 100% de la proteína beta-globina anormal. En este caso sí, porque es homocigote. Entonces, esta persona tiene manifestaciones de la enfermedad incluso cuando la saturación de oxígeno es normal, a nivel del mar, ¿no? Esta persona va a tener manifestaciones de la enfermedad. Bueno, en este caso tenemos la hemoglobina S, que es el nombre que se da a la hemoglobina anormal, que tiene la beta-globina con la mutación que acabo de mencionar. Entonces, forma agregados moleculares y precipita. La forma de óxido de la hemoglobina expone una asa hidrofóbica entre dos de las hélices de la proteína que se une a un aminoácido no polar que es la valina. Entonces, esa unión solamente se produce cuando el aminoácido es valina, porque cuando el aminoácido es ácido glutámico no pasa eso, ¿no? No sucede esta interacción, porque el ácido glutámico es el aminoácido normal en la posición 6 de la beta-globina, pero la mutación cambia el ácido glutámico por valina. Esta interacción sí se produce con valina. Por lo tanto, digamos, el cambio de estructura de la hemoglobina se torna como una molécula rígida, fibrosa, que
hace que el hematíe tome la forma de una media luna con la obstrucción. Se atasca, estos hematíes se atascan en los capilares o vasos sanguíneos muy pequeños. Ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes. Bueno, vamos a mencionar nomás, algunas vamos a desarrollar en este capítulo y otras no. Enfermedad de Huntington, neurofibromatosis, por ejemplo, desarrollamos neurofibromatosis, ¿no? Cuando hablamos de neoplasias, hablamos de la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Y ya sabemos, pues, que es la herencia autosómica dominante, que ya lo vimos. Distrofia miotónica, esclerosis tuberosa, enfermedad poliquística renal, enfermedad de von Willebrand, también hablamos de la enfermedad de von Willebrand, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, etc. Vamos a desarrollar la hipercolesterolemia familiar en este capítulo, con algo de detalle. También la herencia autosómica dominante. ¿Qué es lo que pasa en enfermedades autosómicas dominantes? Nosotros esperamos que si una persona tiene una enfermedad que se transmite por medio de la herencia autosómica dominante, algún padre tiene que estar afectado. Según las leyes de Mendel, no hay otra posibilidad. ¿No? Algún padre tiene que estar afectado. Pero, ¿qué es lo que pasa si un paciente tiene una enfermedad que nosotros sabemos que se transmite de manera autosómica dominante? Sabemos eso. Pero los dos padres son normales. Fenotípicamente son normales. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? En este caso, se trata de una mutación nueva, ocurrida en el óvulo o espermatozoide, ¿no? Entonces, el hijo tiene la enfermedad y los dos padres son fenotípicamente normales. Evidentemente, ¿cuál es el riesgo de que los hermanos tengan la enfermedad? ¿No? Cosa que sucede en el caso de que alguno de los padres tenga una enfermedad que se transmite por medio de la herencia autosómica dominante. Los hermanos van a tener la enfermedad, pero en este caso no. Los hermanos no tienen riesgo de enfermedad. Aparece un enfermo de pronto en una familia que era normal, de pronto un hijo enfermo, pero los demás hermanos tienen un riesgo de 0 de presentar la enfermedad. Se trató de un hecho fortuito, una mutación nueva en el óvulo o espermatozoide antes de la fecundación. Un alelo dominante puede no expresarse si tiene una penetrancia reducida. Entonces, también ustedes han visto el concepto de penetrancia de un gen. Ahora lo vamos a mencionar. Un gen dominante que solo se expresa en el 50% de portadores, se dice que tiene una penetrancia del 50%. No por eso deja de ser dominante, simplemente que tiene una penetrancia reducida. El rasgo puede transmitirse observando generaciones que no están afectadas. Perdón. Si hay una familia, puede haber personas enfermas. ¿No? Se sabe que la enfermedad se transmite mediante una herencia autosómica dominante, pero en esa misma familia pueden estar presentes generaciones no afectadas y de nuevo puede volver a aparecer una persona con el fenotipo de la enfermedad. Entonces, ¿de qué depende la penetrancia? En realidad no se sabe bien, se supone que hay otros genes que están presentes en la persona que influyen en la aparición del fenotipo. Evidentemente, ¿qué genes adicionales influyen en la presencia o no del fenotipo? No se conoce para la mayoría de enfermedades, pero se especula que esa podría ser una explicación. La explicación de la penetrancia reducida. Expresividad variable de un gen. Variación del fenotipo frente a un mismo genotipo. Ejemplo, herencia del gen de la neurofibromatosis tipo 1. El cuadro clínico puede ser muy leve, solamente en unas pocas manchas pardas en la piel. En otras tiene una gravedad intermedia. Entonces aparecen manchas en la piel y tumores pequeñitos.
del sistema nervioso periférico. Pocos tumores y pequeñitos, más manchas en la piel. Ahora, hay otros casos en los cuales la enfermedad es muy severa. Aparecen muchos tumores de nervios periféricos, tumores muy grandes, ¿no? Y otros signos de la enfermedad, además de los de la piel. Por ejemplo, alteraciones en el tejido óseo. Entonces, en estos casos, tenemos que la gravedad de la enfermedad varía bastante, a pesar de que la mutación es la misma. A esto se llama expresividad variable. Evidentemente, también la especulación es que hay otros genes que influyen en la expresión genética de un determinado gen a nivel de diferentes tejidos. O sea, hay una influencia de genes adicionales que explicarían la expresividad variable. Es evidente que en la mayoría de los casos no se conocen esos genes adicionales que influyen en la expresividad variable. Influencia del ambiente en la expresión del genotipo. Ejemplo, hipercolesterolemia familiar. Una herencia autosómica dominante. Si es autosómica dominante, quiere decir que el heterocigote también tiene el colesterol alto. Pero la extensión de la arteriosclerosis, a pesar de tener el colesterol alto, la extensión de la arteriosclerosis depende de la cantidad de grasas saturadas de la dieta. O sea, hay una tendencia a colesterol alto, por eso es autosómica dominante, mucho más en el homocigote, pero la alimentación puede disminuir el riesgo de arteriosclerosis, por lo tanto, el riesgo de infarto. Mutaciones con pérdida de función. Disminución de la cantidad de una determinada proteína o síntesis de una proteína inactiva. Entonces, ahí tenemos una mutación que da lugar a la pérdida de una función importante. Entonces, en esos casos sí hay una enfermedad. La herencia es generalmente recesiva. Si el gen mutado codifica una enzima, puede existir compensación, incluso si solo se sintetiza el 50% de lo normal. Entonces, las personas que son heterocigotas para un gen anormal de una enzima son fenotípicamente sanos, no están enfermos, aunque sean heterocigotas, porque solamente fabrican el 50% de la cantidad normal de la enzima, pero ese 50% es suficiente para que la función de la enzima se mantenga, ¿no? Por lo tanto, el heterocigote es normal. En cambio, ¿qué pasa con el homocigote? El homocigote no tiene nada de enzima, evidentemente, y va a estar enfermo. Ahora, ¿qué pasa con una persona que esté con los dos alelos normales? Que sea homocigota, pero para el alelo normal. Entonces, esa persona sintetiza el 100% de la cantidad normal de la enzima. Es un exceso para lo necesario. Solo con el 50% es suficiente. La persona es normal. Evidentemente, hay personas que tienen el 100% y también igualmente tienen que ser normales. Bueno, el ejemplo típico es de la hipercolesterolemia familiar. Acabo de mencionar la hipercolesterolemia familiar con la importancia de la alimentación. La importancia de la alimentación para evitar la enfermedad. Concepto de dominante negativo. Mutación con pérdida de función. En el homocigote se sintetiza el 50% de proteína normal y el 50% de proteína anormal. O sea, nosotros podríamos pensar que este 50% de proteína normal es suficiente para que la persona no tenga la enfermedad, pero no es así, porque el 50% de proteína anormal interfiere con el resto de proteínas normales. O sea, la persona tiene proteínas normales, pero hay una influencia de las proteínas anormales sobre las normales. Entonces, la persona está enferma. El heterocigote tiene la enfermedad, en este caso, ¿no? Porque la proteína mutada tiene un efecto que se llama dominante negativo. Entonces, en este caso se comprende. El heterocigote está enfermo.
¿no? Y el homocigote también va a estar enfermo, evidentemente. Pero es importante que se conozca este mecanismo dominante negativo. Ejemplo de mutación dominante negativa. Mutación en un factor de transcripción que elimine el dominio de activación, pero que mantenga el dominio de al DNA. Continuará uniéndose al sustrato sin producir ningún efecto y evitará que las formas normales que sí promoverían la transcripción se unan al DNA. Entonces, por decirlo de alguna manera, las formas anormales malogran la función de las formas normales. La persona manifiesta la enfermedad. Otro ejemplo. Proteína que funciona como dímero puede sufrir una mutación que elimine el dominio funcional, pero mantiene la capacidad de dimerización. Los dímeros serán anormales y carentes de función, aunque uno de los elementos del dímero sea normal. Tenemos también otro ejemplo de mutación dominante negativa. Y ya hemos mencionado que el heterocigote está enfermo en estos casos. Mutaciones con ganancia de función. Generalmente la herencia es dominante. La función que gana la proteína le confiere características tóxicas y causantes de la enfermedad. Entonces, es evidente que el heterocigote va a estar enfermo, porque el heterocigote tiene un 50% de proteínas con características tóxicas. Por lo tanto, aunque tenga un 50% de proteínas normales, va a estar enfermo. Se comprende fácilmente esto, ¿no? Ejemplo típico de enfermedad de Huntington. La versión mutada de la proteína es tóxica para las neuronas. ¿Qué pasa con el heterocigote? Tiene un 50% de proteínas que son tóxicas para neuronas. Está enfermo. ¿Qué pasa con el homocigote? Todas las proteínas son tóxicas para las neuronas. También está enfermo. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de enfermedad de Huntington, el heterocigote tiene un inicio de enfermedad un poco más tardía, algo más tarde, unos años más tarde, pero al final llega a estar enfermo. Enfermedades autosómicas recesivas, ya sabemos que se expresan en el homocigote. Mutaciones nuevas. ¿Qué pasa con una mutación nueva? La persona va a ser heterocigote. Entonces, como es una enfermedad que se transmite de manera autosómica recesiva, el fenotipo va a ser normal. La persona simplemente va a ser una portadora mediante una mutación nueva. Eso no pasa en el caso de la enfermedad que se transmite mediante una herencia autosómica dominante. La mutación nueva sí va a dar enfermedad, como lo acabamos de ver. Es evidente que en este tipo de enfermedades es frecuente que los padres, o mejor dicho, los padres necesitan ser portadores. Deben ser portadores los dos, como ustedes saben. Por lo tanto, es frecuente que se trate de matrimonios consanguíneos. Acá vemos lo que sucede en el caso de los dos padres son portadores de un gen recesivo. Ejemplo, gen que codifica una enzima. Son normales, porque tienen el 50% de enzima, son heterocigotes. Sin embargo, 25% de los hijos tienen riesgo de ser homocigote y va a estar enfermo. La chance de estar afectado es 1 en 4, probabilidad 0.25, como ustedes saben, o 25%. 50% portadores y 25% los dos alelos son normales. Esto es sencillísimo. Las leyes de Mendel es lo básico de las leyes de Mendel que ustedes ya lo han visto antes. Los conceptos de recesividad y dominancia se desarrollaron antes de conocerse bien la estructura molecular del DNA, los conceptos de biología molecular. Entonces, sabemos que, teniendo en cuenta que Mendel no sabía nada de biología molecular, se le considera un genio para su época, porque planteó sus leyes sin conocer nada de lo que actualmente se conoce, ¿no? En lo que se refiere a la estructura del DNA. Portadores de genes anormales considerados recesivos pueden ser fenotípicamente normales, pero tienen anomalías bioquímicas pequeñas.
resultado de la presencia de una sola copia del alelo normal. Ya hemos dicho que el término recesivo y dominante no es absoluto. Ya hemos mencionado ejemplos también. Mutaciones en genes que codifican enzimas. Frecuentemente transmisión autosómica recesiva. Heterocigote, 50% de la cantidad normal de la enzima, suficiente para que la vía metabólica funcione. La persona está sana, solo con su 50% de cantidad normal de la enzima. ¿Qué pasa cuando los dos alelos son normales? Entonces, tiene 100% de la enzima normal, pero eso es un exceso para lo necesario. Evidentemente sigue siendo normal, simplemente que tiene una enzima en exceso para lo que se necesita y que haya una función adecuada de determinada vía metabólica. Por lo tanto, tenemos muchos ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas en las cuales la normalidad es una enzima. La fenilcetonuria, galactosemia, homocisturia, todas son enzimas que se heredan anormales. Enfermedades de depósitos lisosomales, enzimas también. Alfa-1 antitripsina, enzima. La enfermedad de Wilson no, aquí tenemos otro tipo de defecto. Igual que en la hemocromatosis y la fibrosis quística, es otro tipo de función. Y en las enfermedades por depósito de glucógeno también tenemos deficiencias enzimáticas, enzimática que causa esta enfermedad. En lo que se refiere a la anemia drepanocítica, lo acabamos de ver. Acabamos de ver anemia drepanocítica, herencia autosómica recesiva. Y tenemos otros ejemplos, hiperplasia adrenal. Algunas variantes del síndrome de Ehlers-Danlos, solamente algunas variantes, porque hay otras variantes que se transmiten mediante herencia autosómica recesiva. Alcaptonuria, otra enzima. ¿No? Y tenemos otro tipo de enfermedades nerviosas, ¿no? Con la misma forma de herencia. Enfermedades ligadas al cromosoma X. La mayoría se transmite por medio de herencia recesiva ligada al sexo. El varón es hemicigote con respecto a genes del cromosoma X. O sea, el cromosoma Y, como es muy pequeñito, tiene muy pocos genes. Entonces, la mayoría de genes del cromosoma X no se encuentran en el cromosoma Y. En el cromosoma Y tenemos los genes que dirigen la espermatogénesis fundamentalmente. Sin embargo, hay unos pocos genes que están en el cromosoma X que también se han encontrado en el cromosoma Y, pero son muy pocos y no hay enfermedades descritas en esos casos. Un varón afectado no transmite la enfermedad en los varones y todas las mujeres son portadoras. Esto es evidente y ustedes lo conocen bien. Lo típico es la hemofilia. La hemofilia A y la hemofilia B, que tienen el mismo tipo de herencia, ¿no? Recesiva ligada al sexo. Vamos a hablar del término ionización favorable o desfavorable. Se refiere a la expresión de la enfermedad en la portadora de un gen recesivo mutado en el cromosoma X. Depende del tipo de ionización de sus células. ¿Qué pasa cuando la ionización es extremadamente desfavorable? La mujer puede presentar un cuadro clínico completo de la enfermedad, lo cual es sumamente raro. Casi nunca la gravedad del cuadro clínico iguala a la de los varones. Entonces, vamos a ver el caso de la hemofilia. Entonces, las mujeres no tienen la enfermedad, tienen el gen recesivo en su cromosoma X. Son heterocigotas, evidentemente, ¿no? Los varones tienen la enfermedad porque solo tienen un cromosoma X. Pero tenemos que tener en cuenta que puede haber una ionización sumamente desfavorable y esta mujer heterocigota para el gen de la hemofilia puede tener una tendencia a hemorragias en determinadas causas, no las hemorragias fáciles del varón hemofílico, ¿no? Que la enfermedad es sumamente grave, pero en las mujeres puede haber una tendencia a la hemorragia.
En estos casos por la ionización desfavorable, pero solamente en casos determinados, ¿no? Y se trata, pues, por lo tanto, de un cuadro clínico más leve, aunque hay alguna manifestación. No es tampoco que la mujer es completamente sana. No es así, ¿no? La ionización influye. La ionización es un fenómeno propuesto por primera vez en 1961 por Mary Blyon, una genetista de esa época. Se inactiva en la vida embrionaria en la etapa de 16 a 34 células, uno de los cromosomas X al azar. Todas las células del cuerpo humano descendientes de una particular célula embrionaria tendrán inactivado el mismo cromosoma. Puede ser el X del padre o el X de la madre. Entonces, tenemos acá, por lo tanto, el huevo o cigote en una mujer. Entonces, todas las células son XX, ¿no? Porque es mujer. Pero se va a representar en rojo a las células con el cromosoma materno inactivo y en azul a las células con el cromosoma paterno inactivo. Cuando está en un estadio temprano de la embriogénesis, se produce la inactivación de uno de los cromosomas al azar. Toda la progenie, a partir de esta época de la vida embrionaria, que son pocas células, las siguientes células en la progenie mantienen la inactivación del mismo cromosoma, que puede ser del padre o de la madre. Esto sucede al azar en las diferentes células de nuestros diferentes tejidos. Esa es la ionización. Ustedes ya la conocen. El cromosoma X inactivado se encuentra compactado en la forma de heterocromatina y no se transcribe. Solo se transcriben los genes del cromosoma X activo. En las células en interfase, el cromosoma X inactivado se observa como cromatina sexual. Ya sabemos lo que es la cromatina sexual. Si la mayoría de células del organismo de una portadora tienen el cromosoma que contiene la mutación inactivado, la ionización es favorable y la persona tendrá manifestaciones clínicas casi nulas. Será prácticamente normal. Pero repito, si la mayoría de células del organismo de una portadora tienen el cromosoma que contiene la mutación inactivada, ¿qué pasa con la ionización desfavorable? La mayoría de células del organismo tienen al X, que porte el alelo normal, inactivado, y al que contiene el alelo mutado activo. A eso se llama ionización desfavorable y la persona tendrá manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es el caso de las mujeres portadoras del gen de la hemofilia. Son heterocigotas. Hemos dicho que hay una tendencia a hemorragias en determinadas circunstancias. No son 100% normales, tampoco tienen la hemofilia tan severa como lo puede tener un varón con la misma mutación. O sea, el cuadro clínico es parcial, distintos niveles de gravedad en comparación con los varones. Bueno, son, digamos, es que voy a mostrar esquemas muy sencillos, simplemente son los esquemas de las leyes de Mendel, nada más, no hay nada especial. Por ejemplo, madre portadora de un gen recesivo ligado al cromosoma X. Entonces, el gen es recesivo ligado al cromosoma X. La mitad de los hijos van a estar enfermos. Y la mitad de las hijas van a ser portadoras. Esto es evidente, ¿no? No hay necesidad de insistir mucho en esto, simplemente son las leyes de Mendel. Pero también existen pocas enfermedades, muy pocas, de herencia dominante ligada al cromosoma X. La mayoría de enfermedades que se transmiten ligadas a X son recesivas, la mayoría. Excepciones, muy pocas, ¿no? Enfermedades de herencia de tipo dominante, pero ligada al cromosoma X. Entonces, la madre heterocigota va a estar enferma, ¿no? Esto es evidente. Estamos hablando de una herencia dominante. Y el 50% de los hijos estarán enfermos. Y el 50% estarán sanos, ¿no? Evidentemente.
teniendo en cuenta que el papá es sano. Y en el caso de herencia dominante, el padre está enfermo. Evidentemente, el padre tiene que estar enfermo. Es una herencia dominante ligada al cromosoma X. El resultado va a ser que todas las hijas van a estar enfermas. Todos los hijos van a ser sanos. Desórdenes recesivos ligados al cromosoma X. Lo típico, lo conocidísimo, hemofilia A y B, que ya sabemos que sucede, pero hay otros ejemplos. Gamma-globulinemia ligada al sexo tipo bruto, ya lo hemos mencionado, ya hemos visto. También herencia recesiva ligada al cromosoma X. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una enfermedad donde ustedes pueden recordar, la enfermedad granulomatosa crónica la hemos tratado. Falta la subunidad de el complejo, una subunidad del complejo enzimático de la NADPH oxidasa. Y es este tipo de herencia, ¿no? Recesiva ligada al sexo en algunos casos, ¿no? Porque una subunidad está en el cromosoma X y las demás unidades están en autosomas. En este caso, la enfermedad viene a ser recesiva ligada al cromosoma X. Ejemplos de herencia dominante ligada al cromosoma X, muy pocos. Continencia pigmentaria, un ejemplo. Raquitismo resistente a la vitamina D. Se llama también raquitismo hipofosfatémico. Hay un defecto en el receptor de vitamina D y el receptor de vitamina D se ubica en el cromosoma X. El gen del receptor de vitamina D se ubica en el cromosoma X. Bueno, defectos enzimáticos que se transmiten por herencia mendeliana, enzimas codificadas por genes únicos. Entonces, la deficiencia enzimática da lugar a un bloqueo metabólico. Falta un producto que ejerce inhibición de la misma vía por un mecanismo feedback. Entonces, el mecanismo feedback ya ustedes lo conocen. El mecanismo feedback. Entonces, el producto inhibe a la primera enzima de la vía. Y esto se pierde cuando alguna de las enzimas de la vía es anormal. Se pierde este mecanismo feedback, como es evidente. Se puede acumular un sustrato debido a una estimulación de vías alternativas. Y las vías alternativas dan lugar a productos tóxicos. Entonces tenemos que el bloqueo metabólico, por ejemplo, la enzima 3, un bloqueo metabólico hace que se acumule el intermediario 2. Y como hay un bloqueo metabólico, puede activarse una vía metabólica alternativa, pero estos dos metabólicos pueden ser tóxicos cuando el metabolito normal es el que falta. Vamos a ver el ejemplo. Fenilcetonuria. Este es un ejemplo típico de presencia de metabolitos tóxicos por estimulación de una vía alternativa. Deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina en grandes cantidades es tóxica por sí misma y las vías alternativas también producen metabolitos tóxicos para el cerebro en desarrollo. Entonces, ¿cuál es el problema de estas personas? Retraso mental. Los niños empiezan a presentar características de retraso mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la fenilcetonuria, ¿no? Falta la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, la fenilalanina no se puede convertir en tirosina. Acá hay un bloqueo. Fenilalanina debería convertirse en tirosina mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa. Como se acumula fenilalanina, se estimula una vía metabólica alternativa que da lugar al ácido fenilpirúvico. Fenilalanina y ácido fenilpirúvico son tóxicos para el cerebro en desarrollo, lo cual afecta a los niños dando lugar a retraso mental. Vamos a ver otras vías metabólicas, como por ejemplo el caso del albinismo. Faltan las enzimas que transforman la tirosina en melanina. Entonces, no hay producción de melanina, las personas sufren de albinismo, falta de pigmento. Tenemos también que la tirosina se puede transformar en un intermediario
Después ácido homogentísico, y de ahí tenemos una enzima más que es la oxidasa del ácido homogentísico, que termina la vía catabólica. Pero en la alcaptonuria, esta enzima, la oxidasa del ácido homogentísico, falta. Por lo tanto, se acumula ácido homogentísico. De la fórmula del ácido homogentísico es un aminoácido en realidad. Y este ácido homogentísico se deposita en tejidos blandos tomando un color oscuro, oxidándose y tomando un color oscuro. Y podemos ver coloración oscura en piel, tejidos blandos, y cuando se deposita en el cartílago articular, lo debilita, dando lugar a procesos de artrosis. Entonces, la enfermedad se llama alcaptonuria en estos casos. Tenemos también que puede haber un exceso de tirosina cuando falta la enzima que convierte la tirosina en este intermediario. Ácido 2,5-hidroxipirúvico, entonces no se produce este cambio metabólico y se acumula la tirosina, dando lugar a la tirosinosis. Que tiene un cuadro clínico bastante especial. Podemos decir, por ejemplo, que hay una predisposición a hepatocarcinoma en estos casos. Galactosemia. Tenemos que en la galactosemia la cantidad de galactosa aumenta bastante en sangre. Exceso de galactosa en sangre, galactosemia. Pero la galactosa en grandes cantidades en la sangre es tóxica para el hígado y para el sistema nervioso. Por eso hay una enfermedad. Por eso es una enfermedad, evidentemente. Tenemos la vía metabólica de la galactosa. Hay transportadores de galactosa. Por ejemplo, en el hepatocito. Transportador de galactosa en el hepatocito, que es la proteína TUT-Z, transportadora. Así como hay transportadores de glucosa, también hay transportadores de galactosa. La galactosa se tiene que convertir en glucosa, y esto es lo normal. Porque la galactosa no debe acumularse, porque la galactosa es tóxica, como lo acabo de ver, lo acabo de mencionar. Hay tres enzimas que intervienen en el metabolismo de la galactosa. Tenemos la galactogenasa. Para empezar, tenemos la galactosa. Bueno, acá tenemos la galactogenasa que convierte la galactosa en galactosa 1-fosfato. Tenemos también la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que transfiere a la galactosa un grupo uridilo. Y después de que se ha transferido el grupo uridilo a esta galactosa, se produce la acción de la epimerasa. La galactosa se transforma en glucosa por acción de la epimerasa, porque la galactosa es un epímero de la glucosa a nivel del carbono 4. Interviene la epimerasa para transformar la glucosa. Cualquiera de las tres enzimas puede fallar y vamos a tener galactosemia con el cuadro clínico correspondiente. Bueno, este es digamos, el esquema que acabo de mencionar. Ya he explicado este esquema en el cual pueden fallar diferentes enzimas en la vía metabólica y se puede perder el mecanismo feedback y pueden aparecer vías alternativas con la presencia de catabolitos tóxicos. Vamos a terminar, bueno, todavía hay algunos minutos. Vamos a avanzar entonces con fibrosis quística. Defecto en un transportador de iones. Herencia autosómica recesiva. La molécula afectada se llama CFTR, que es un transportador de cloro y se llama regulador transmembrana de la fibrosis quística. Son las siglas en inglés. Es un canal de cloro, canal de iones cloro. En las glándulas sudoríparas, este transportador reabsorbe cloro y en el resto de glándulas exocrinas lo transporta al exterior. En el caso de los pulmones, a los lúmenes de las vías aéreas. Vamos a ver algo sobre la fisiología, que cromosoma 7 se sintetiza en el protoplasmático rugoso, pasa al Golgi y tiene que llegar a la membrana celular, si no, no funciona.
¿no? En la membrana celular cumple su función, es un canal de cloro. Tiene un extremo amino terminal, un extremo carboxilo terminal, pero realiza un transporte activo. Requiere ATP, requiere energía y tiene zonas de unión al ATP. NBD significa dominio de unión a nucleótidos. Y nucleótido es el ATP, una molécula energética. Tiene dos zonas que ligan ATP para brindar energía. Y tiene una zona rectangular que se activa cuando hay fosforilación. ¿Quién fosforila? Proteína quinasa A. Para la fosforilación requiere AMP cíclico y requiere ATP. La proteína activada por la fosforilación funciona como canal de cloro. ¿No? Vamos a ver qué es lo que sucede en las glándulas sudoríparas. En las glándulas sudoríparas, de manera normal, reabsorbe cloro y mantiene al canal epitelial de sodio. ENAC significa E viene de epitelial, Na de sodio y C de canal. ENAC, canal epitelial de sodio. El canal epitelial de sodio funciona normal cuando el CFTR funciona normal también. Se reabsorbe cloro y se reabsorbe sodio. Eso es lo normal en la glándula sudorípara. ¿Qué pasa en la fibrosis quística? No reabsorbe cloro. Por lo tanto, el canal epitelial de sodio tampoco funciona bien, tampoco reabsorbe sodio. Por lo tanto, los niños con fibrosis quísticas tienen sudor muy salado, sudor con mucho cloruro de sodio. Y las mismas madres dicen que el niño suda mucho. Y cuando la madre lame el sudor del niño, se da cuenta que es muy salado y lo refiere al médico. La madre refiere que pasa eso con el sudor de su hijo. Es una base para el diagnóstico. ¿Qué pasa en la vía aérea? Pasa lo contrario. En glándulas sudoríparas mete cloro. En el resto de glándulas exocrinas saca cloro. Entonces, por ejemplo, glándulas exocrinas de las vías aéreas. Saca cloro, este CFTR, pero mantiene una función normal del ENAC. El ENAC funciona de manera adecuada reabsorbiendo sodio en cantidades normales y reabsorbiendo agua en cantidades normales. Entonces, el CFTR regula de manera secundaria al canal epitelial de sodio, tal como lo hemos visto acá. ¿Qué pasa cuando la persona tiene fibrosis quística? Entonces, no sale cloro a la vía aérea, un poco normal, no sale cloro. La persona tiene la mutación. Pero si la persona tiene la mutación, hay un exceso de reabsorción de sodio y un exceso de reabsorción de agua. Entonces, no hay quien controle al canal epitelial de sodio que funciona en exceso. El resultado es que las secreciones de las vías aéreas son sumamente secas, están deshidratadas porque hay un exceso de reabsorción de sodio y un exceso de reabsorción de agua. Estas secreciones deshidratadas predisponen a infecciones. Las infecciones llegan a ser muy graves, infecciones de las vías respiratorias llegan a ser muy graves en pacientes con fibrosis quística. Más bien terminamos con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las personas con esta deficiencia presentan anemia hemolítica cuando se administran fármacos tales como antipalmíticos, antipiréticos y antibióticos tipo sulfa. O sea, en esos casos tienen anemia hemolítica. Frente a drogas tienen anemia hemolítica. Es consecuencia de la herencia del gen mutante. Esta enzima está en el cromosoma X, una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Cataliza la oxidación de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato y la reducción de NADP hacia NADPH. Ya importante en el glóbulo rojo, principal ruta para la producción de NADPH. El hematíe necesita esta sustancia, es muy importante en el hematíe, aunque no en otras células, porque le sirve para mantener el glutatión reducido y neutralizar las sustancias oxidantes tales como los fármacos. Los fármacos son oxidantes y los que he mencionado.
y el hematíe, que tiene la deficiencia, no puede defenderse de estos oxidantes, cosa que sí lo hace mediante el NADPH si la enzima funcionara normalmente. Los hematíes quedan indefensos frente a sustancias oxidantes sucediendo en bolas. Nos vamos a quedar acá. Continuamos el día viernes.